Gracias amigos por continuar con nosotros en Despierta con CDN. Qué gusto que sigan en sintonía y el gusto también para nosotros recibir a continuación a los invitados especiales de la entrevista de Multimedios del Caribe, entrevista de CDN Canal 37 y el periódico El Caribe, que ustedes verán reflejado en nuestro sitio en internet y también por supuesto en el periódico El Caribe en su versión impresa y digital. Hoy Santiago toma el protagonismo total. Como yo tengo cédula de Santiago, no tengo problema. Y aprovecho para dar la bienvenida a tres caballeros que pertenecen a aquello que llaman Compromiso Santiago. Está con nosotros el señor Sandy Filpo, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industrias de Santiago, ASIS. También el señor Juan Ramírez, quien es directivo de ASIS, y el señor José Octavio Pérez Zapata, vicepresidente de ASIS. A los tres les damos la bienvenida a Santo Domingo y a Despierta con CDN, que es su casa. Gracias a ustedes, muy agradecido por la invitación y sobre todo de estar entre gente de tanto aprecio como son ustedes. Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS. Ese nombre de por sí ya es una marca para Santiago. No, un placer, señores, tenerle por aquí. Así es, la ASIS va a cumplir 62 años y podríamos decir que a nivel del empresariado, la primera institución empresarial de la República Dominicana, y no solamente la primera, sino cómo se formó. O sea, es una institución que tiene una historia, sobre todo basada en las luchas antitrujillistas, porque sus fundadores fueron jóvenes en su momento, donde planificaron en el año de 1939 el primer atentado contra Trujillo en el Centro de Recreo de Santiago, y esos jóvenes que en ese momento eran mozalbetes, al cabo de un tiempo se convirtieron en empresarios que tuvieron recluido en la 40 y a su vez al salir de la 40 se juntaban en un espacio, vamos a decir que era el espacio de la intelectualidad de Santiago, lo que existía en ese momento, que era una librería que tenía el presidente, la familia del expresidente Salvador Jorge Blanco, en la calle Duarte de Santiago, casi esquina Restauración, y fue incendiada inclusive por los remanentes del Trujillato al momento de la muerte y el ajusticiamiento de Trujillo, y eso provocó entonces que la sociedad de Santiago se viera en la obligación, el empresariado sobre todo, de formar una institución que defendiera los intereses de los comerciantes, los industriales, y se formó ahí la Asociación de Comerciantes Industriales. 62 años, eso es mucho tiempo. Sí. Y lo grande es que ustedes, nosotros, los santiagueros, nunca perdemos el vínculo con el lar nativo, conservamos siempre las tradiciones. Le decía yo a José Octavio, antes de entrar, que por más años que estemos en la capital, le seguimos llamando limoncillo a limoncillo y no quenepa. Así es. Y la ciruela es ciruela para nosotros y no jobo. Así es, así es. Está bien, Sandy. Ustedes siempre se quejan de que aportan mucho al país, comerciantes industriales, no solamente de Santiago, de la región se habla de un 16%, no sé cuánto del PIB, pero que no está en correspondencia con la inversión que recibe Santiago y que recibe la región. No sé si eso ha cambiado, porque yo veo mucho al presidente Abinader por Santiago. Sí, mira, básicamente la ASIS promovió y ha promovido junto con otras instituciones un espacio de concertación que se llama Compromiso Santiago, donde están todas las instituciones de desarrollo y entidades empresariales y que tienen que ver con, de una u otra manera, con incidir en Santiago. Y siempre el reclamo de nosotros ha sido de que durante muchos años los gobiernos se olvidaron de Santiago y se habían olvidado, y prácticamente del Producto Interno Bruto nosotros aportamos un 16% y lo que se hacía era entre un 2 y un 3%. Esto, con este gobierno debemos decir que ha cambiado. Nosotros hemos estado recibiendo una inversión importante por parte del gobierno, y esto, si todo eso, lo que el presidente ha esbozado y el gobierno ha esbozado en sus planes se concretizan, pues Santiago tendrá otra connotación no solamente como urbe, sino también como centro comercial y empresarial de la región del Cibao. Y yo creo que esto ha sido el esfuerzo de todas estas instituciones unificadas que hemos logrado junto con una entidad que es el Plan Estratégico de Santiago, de estructurar una propuesta a los gobiernos o a los diferentes gobiernos coherente, consensuada y sobre todo discutida en el seno de todas las instituciones de Santiago. Y tenemos un plan y estamos de acuerdo con el plan, de manera que es muy difícil para un gobierno
el poder hacer otra cosa diferente a lo que hay ya establecido. Y nosotros en este gobierno, en un proceso en campaña, a todos los candidatos les dijimos qué queremos para Santiago y a qué aspirábamos. Y en función de eso, este gobierno, que previo a ese compromiso que hicieron todos los candidatos, pues lo ha estado cumpliendo. Y nosotros creemos que Santiago va a tener otra connotación a nivel de centro comercial de la región norte. ¿Pero hay conformidad con las inversiones del gobierno? Sí, todavía no es, obviamente, nosotros aspiramos siempre a más, pero al nivel de lo que se está haciendo y de lo que el gobierno ha prometido que se va a hacer, pues están contemplados todos los ejes transversales que la ciudad necesita, porque está el transporte, que ya se está, vamos a decir, en planes de concretizarse con el teleférico y el tranvía. Está la parte que tiene que ver con el saneamiento del Yaque, que es una aspiración de Santiago. O sea, Santiago vivió durante muchos años a espaldas del río Yaque. Hoy, por ejemplo, ya se está haciendo el saneamiento de uno de los colectores más grandes y está en presupuesto para los próximos años el colector principal de mayor contaminación, que también se lleva aproximadamente unos 20.000 millones de pesos, el saneamiento de esas cañadas. Y está también ya lo que es la parte del centro histórico, que también había sido una... ¿Qué nos falta? Nos falta el Mercacibao a los fines de poder sanear el hospedaje Yaque, y que el hospedaje Yaque sea un centro básicamente de comercio y no de distribución, y que la parte de distribución sea sacada a ese gran mercado que pueda ser para la región. Nos faltan algunas cosas que tienen que ver con la parte vial, o sea, que se han quedado, y nosotros seguiremos impulsando eso. Señor José Octavio Pérez, usted es el vicepresidente de ASIS. Recientemente hubo escarceo en el sentido de que desde ASIS se propuso, y quiero que ustedes así nos lo aclaren, un plan, una suerte de plan de entendimiento con ciudadanos haitianos o haitianos que trabajan en el sector productivo de Santiago. Finalmente ese acuerdo no se pudo llevar a cabo, se desistió de eso. Hubo sectores que lo criticaron, refiriendo a que la Asociación de Industriales no podía normar lo que debía ser migración. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Y si ustedes pueden de alguna manera aclararlo, y en principio además, ¿qué capacidad tiene la mano de obra haitiana en esa zona del país? Sí, mira, Catherine, en la ASIS nosotros somos un conglomerado que tenemos de los distintos sectores representados en la ASIS. La ASIS es una institución multisectorial, o sea, no es focalizada como algunas instituciones que son de industria o de comercio o de servicio. Nosotros tenemos todos los sectores dentro de nuestra junta directiva y de nuestra membresía. Sí. Una gran parte de nuestros asociados son sector agrícola, los bananeros, con ado banana, ado miel, y tenemos los constructores. Una buena parte de sus empleados son de descendencia haitiana. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos trabajadores no pueden tener los servicios de seguridad social ni la formalidad. Y nosotros proponemos como ASIS los trabajos formales, que la persona se formalice, que la MIPYME se formalice, claro. Pero esos temas le complican. Lo que la ASIS estaba viendo, buscando la manera de cómo había un impedimento de que esos trabajadores en los negocios formales, no estamos hablando de la población general que viene al país y que está en la calle, sino parte de esos trabajadores en las empresas formales pudieran también tener acceso a la seguridad social. Pero, ¿qué pasa? Esos trabajadores carecen de documentación legal. Nosotros queríamos ver cómo el consulado de Haití ayudaba a sus ciudadanos a que ellos tuvieran sus documentaciones a los fines de que las empresas pudieran trabajar en la formalización del permiso de trabajo. O sea, ante la Secretaría de Trabajo, esos nacionales, claro, que tuvieran una documentación adecuada legal pudieran accesar y de hecho entonces estar formados dentro de la empresa. Entendimos que el consulado podría ayudar a sus conciudadanos y de hecho entonces podría ayudar, nuestras empresas podrían formalizarse. A un sector de la empresa, que es el sector agrícola, sobre todo los bananeros, que tienen que accesar a mercados internacionales y a convenios como negocio justo. Que el comercio justo no es más que te permiten venderle a esos mercados internacionales, sobre todo Europa, pero dicen, ustedes deben tener en su país
que sus empleados, que los trabajadores de ese renglón tengan acceso a la seguridad social. Pero como esos empleados no tienen la documentación, se nos hace difícil que entonces esas empresas podían perder esos mercados. Mercados que aparte de eso muchas empresas le daban un porcentaje, creo que unos $3 por cada caja exportada, para que inviertan en la seguridad social. Nuestros socios de la región, sobre todo el noroeste, nos estaban reclamando y nosotros hicimos los aprestos con el Ministerio de Trabajo anteriormente, donde estaba Max Witt y otro presidente del Consejo de la Seguridad Social, a los fines de ir formalizando eso para que esos trabajadores pudieran tener esa seguridad social. En vista de que eso había fallado, fracasado, quisimos ver cómo el consulado ayudaba a sus ciudadanos para esos fines. Lo tergiversaron, manipularon y dijeron que queríamos legalizar 500,000 haitianos. Esa no es nuestra función, ni ese era el espíritu del convenio. Otra parte del convenio es que muchos de los empresarios de la región están haciendo el negocio con empresas en Haití, pero por el problema de desorden y de falta de institucionalidad, no teníamos cómo verificar si eran comerciantes reales o no. Entonces queríamos que a través del consulado y la embajada pudieran certificar de que se podía hacer negocio, que era negocio legítimo, a los fines de nosotros mitigar el riesgo de hacer negocio con esas empresas o esos empresarios en Haití. O sea que eran básicamente esos los temas que nosotros buscábamos, cómo ayudar a resolver un problema, no a nosotros regularizar y masificar la documentación a los haitianos. Sobre todo una manipulación de sectores que querían sonar y eso le dio mucho sonido que ellos querían buscar, pero finalmente nosotros entendimos que como también se hubo cambio con la persona que firmó el contrato, con nosotros el convenio, pues ya podíamos dejar eso a un lado, además de que hubo acercamientos desde el gobierno de distintas instancias a los fines de ver cómo íbamos solucionando ese tema para esos trabajadores formales. Estamos hablando perdón, en ese acercamiento, ¿qué surgió? Porque bueno, se evitó o se dejó de un lado ese acuerdo inicial, el cónsul anterior ya no es cónsul, o al menos así lo dispusieron las autoridades haitianas, que por cierto cumplieron ayer un año en funciones, pero ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Hacia dónde va eso? Hay que irse al origen del problema. El origen del problema es que la mayoría de los haitianos vienen a República Dominicana sin documento, y vienen sin documento por varias razones. Entre ellas, la más importante es que vienen sin documento a propósito, a los fines de que cuando sean captados por migración y sean devueltos, no se fichen o no se entonces vienen sin esa documentación. Entonces, nosotros lo primero que propusimos fue, ya como dijo José Octavio, hace unos cuantos años, es que así como la empresa le paga su nómina, que con ese carnet de la nómina se le pudiera prever algún sistema que pudiera dotarse de un seguro para que ellos pudieran tener el acceso a la salud, y con eso cubríamos la parte que establecía las entidades como Comercio Justo, las certificadoras, para sanear ese tema. Entonces, un haitiano, el sistema de migratorio dice y establece, y la ley establece que el haitiano debe ir a Haití, procurar sus documentos y con esos documentos venir, pero eso le cuesta 50, 60 mil pesos. Como el haitiano consigue trabajo aquí por una necesidad de que el dominicano no quiere trabajar en esa área, entonces dice, no, yo no voy a hacer ningún esfuerzo para hacer eso. Entonces, estamos ante la disyuntiva de que no hay documentación, de que tenemos que tener ese personal regularizado con acceso a la seguridad social, pero que no hay forma. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Bueno, entonces el gobierno haitiano tiene que ayudar a sus conciudadanos para que eso ocurra. Ahí entonces viene el tema de que se necesita el pasaporte. O sea, ¿cuál es la propuesta de migración? Bueno, una propuesta podría ser el que con la cédula, con el acta de nacimiento, con el pasaporte, se pueda, el nacional haitiano pueda regularizarse. Eso podría ser una propuesta. Eso, para solucionar la situación, que no son más de 70, 80 mil haitianos los que están trabajando. O sea, y que esto, la única situación para solucionar los problemas migratorios es regularizando
el personal que trabaja. Y los que no están regularizados, bueno, que sean deportados. Ahora, eso hay que hacerlo con un plan, que es entregando la documentación y una acción migratoria donde se esté repatriando todo el que no esté documentado. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Al regreso tenemos más preguntas acá en esta entrevista especial conjunta del periódico El Caribe y CDN Canal 37. Ya regresamos. Regresamos con más de Despierta con CDN. Hoy tenemos entrevista especial conjunta del periódico El Caribe y CDN Canal 37. Nos visitan los representantes directivos de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Don Héctor Linares está también con nosotros en esta entrevista. Don Héctor, su turno. A mí me gustaría saber la visión, la opinión que tiene la ASIS o el sector empresarial en sentido general de Santiago del tema de la seguridad. ¿Cómo incide en el ambiente para hacer negocio? Y me gustaría que el doctor que preside ese comité... Gracias por la invitación. Fíjese, la seguridad ciudadana es una condición indispensable para el desarrollo. O sea, cualquier sociedad desarrollada implica que tenga seguridad, seguridad general, pero la seguridad ciudadana es fundamental, porque con la seguridad ciudadana la persona puede desarrollar sus capacidades sin riesgo, sin temor. Cuando hay inseguridad, la persona hasta se enferma, se deprime, se pone ansiosa y le sube la presión, tiene problemas de diabetes, 30.000 problemas se le presentan. Entonces, es indispensable la seguridad ciudadana para una sociedad llegar al desarrollo pleno. Ahora bien, el problema como en sociedades como la nuestra, que estamos en una fase de desarrollo, sabemos que hay muchos factores que influyen en el problema de la inseguridad. La falta de educación, la falta de recursos, la falta de oportunidades, el desempleo, la pobreza en general, influyen en la inseguridad. Pero el Estado, como responsable de garantizar esa seguridad a la ciudadanía, que lleva a que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, el derecho a la vida, fundamental, el derecho a la integridad física, el derecho a la movilidad, que en un sistema de inseguridad se afectan todos. De manera que nosotros como país tenemos que hacer todo lo posible porque haya seguridad. Y de hecho, ese plan de seguridad es una responsabilidad del Estado. Y el Estado tiene que invertir en la seguridad. Recientemente, el Estado, el gobierno, el presidente, decidió hacer una transformación y profesionalización de la policía. Para que haya seguridad, la policía tiene que transformarse, tiene que profesionalizarse. Nosotros tenemos una policía, la gran mayoría de ellos buenas personas, buenos hombres, y mujeres. Sin embargo, adolece de demasiadas situaciones. Entre ellas está el primer problema, son los recursos. ¿Los? Recursos. La policía dominicana no recibe los recursos que necesita para transformarse y para ser una policía eficiente. La gente dirá, bueno, pero ¿para qué se van a usar esos recursos? Evidentemente, lo primero es que hay que transformar el policía. O sea, para que haya seguridad, para que la policía pueda ser efectiva en la seguridad, tiene que renacer o volver a existir la confianza de la población en la policía. Y la policía tiene que ser una persona, un individuo respetado por la sociedad. Entonces, el respeto al policía, pero a la vez la confianza en el policía es necesaria
recuperarla. Pero para eso el policía tiene que saber cuál es su misión y cómo cumplirla. Tiene que ser un profesional. Entonces, el sistema que existe actualmente para la selección y la formación del policía no es suficiente. Nosotros tenemos jóvenes que entran a la policía a veces hasta porque los padres no lo aguantan en la casa y lo llevan a la policía para que lo arregle, ¿verdad? Sin embargo, el método para seleccionar las personas que van a ser policía tiene que ser estricta, tiene que ser profesional, tiene que ser bien elaborada, para que ese policía, ese joven que entra a la policía tenga las condiciones para ser un profesional en la policía. Lo siguiente es la formación del policía. En los últimos años, y por mucho tiempo también, los policías llegan a la academia, a los 3 meses tienen que sacarlo porque faltan policías, hay que sacarlo a la calle. Pero sale con una pistola o un revólver, una macana, un uniforme que la gente le tiene hasta miedo, y entonces, ¿qué viene? El enfrentamiento, o sea, cualquier situación, no sabe el policía manejar situaciones de crisis, situaciones de conflicto, y entonces ese policía inmediatamente se convierte en un agresor de la sociedad, del ciudadano. Y el policía es todo lo contrario. La primera función del policía es proteger al ciudadano, proteger la vida del ciudadano, proteger su integridad física, proteger sus propiedades, proteger su movilidad y ayudar al ciudadano. No es agredir al ciudadano. Ahora, todos sabemos que si un policía es el encargado de imponer la autoridad, tiene necesariamente en algún momento que haber situaciones en que el policía tenga que usar la fuerza. Pero para un policía usar la fuerza, tiene que estar en su formación, con el entrenamiento necesario para el uso de la fuerza. O sea, la primera acción de un policía debe ser su presencia. O sea, cuando llega en una sociedad, en un grupo, en un ambiente donde hay respeto y llega alguien con autoridad, que la gente le tiene confianza, le tiene respeto, todo el mundo o lo oye, y así debe ser el policía. Pero yo quiero pero yo quisiera, escúchame, para no salir el tema de la seguridad, para pasar a otra seguridad, la jurídica. Y te pregunto a ti, Sandy, ahora que se está discutiendo la ley de extinción de dominio, si ustedes sienten que hay seguridad jurídica, yo creo que sí, pero más propiamente, si ustedes tienen temores con la ley de extinción de dominio. Exacto. Pero yo quisiera decir algo que Juan no puede decir, porque Juan fue miembro de la comisión de la reforma policial. Y yo quiero decir algo de manera muy responsable, y la ASI ya lo ha dicho en otras ocasiones. Yo creo que este es, y queremos felicitar al gobierno, este es el ejercicio con más seriedad y más decisión de querer tener una reforma policial integral de todos los ejercicios que se han hecho en el país. Yo creo que este es uno. Yo creo, y debemos de reconocer eso al gobierno. En el tema de la extinción del dominio, nosotros como ASI planteamos nuestra posición hace 2 años, cuando la ley fue promovida por el senador Julio César Valentín, y nos reunimos con él y le dijimos lo siguiente, y es lo que mantenemos en el día de hoy. Y lo decimos sin ningún temor, porque yo creo que como ASI debemos tener la suficiente responsabilidad para avisorar lo que puede venir. Le dijimos en ese momento, y lo mantenemos en el día de hoy, pese a haber hecho todas las observaciones que la Comisión de Justicia de la ley la ponderó, muchas la ponderaron. Nosotros, el temor, ¿cuál es el temor a la ley? Que se convierta en lo que dijo la Procuradora General de la República, un instrumento de persecución para que se pueda prestar para, en algunos casos, por algunos funcionarios, perseguir
en la búsqueda de retaliación. Y eso es lo que no podemos permitir, porque si eso se permite, entonces se estaría desnaturalizando la pieza y no estaría sintiendo los frutos para los cuales ha sido aprobada, que para una persecución del crimen, es verdad, un narcotraficante no puede exhibir unos bienes luego de haber declarado y de llegar a un acuerdo y venir a disfrutar esos bienes que fueron fruto del ilícito. Eso no puede ser, eso debe ser decomisado, pero también entendemos que si se deja una libertad como la que se ha planteado, podría, como dijo la Procuradora General de la República, prestarse para elementos que no necesariamente pueda ser propio lo que el legislador apruebe en esos momentos. Hablemos del panorama general de Santiago, una ciudad que destaca por su dinamismo. Tenemos construcciones nuevas, posiblemente hayan cambios significativos en materia de transporte en los próximos años, ojalá sea más temprano que tarde. Y también sobre un asunto del que recurrentemente abordamos, que es el tema de Manzanillo. No quiero que esos dos temas se queden fuera de la entrevista. ¿Cómo ven ustedes el tema de la dinamización de la economía con las nuevas construcciones, sobre todo grandes construcciones de infraestructura, y el tema de Manzanillo? ¿En qué está eso? Yo quiero dar, antes de que Sandy puede tratar el tema de Manzanillo, es decir, sobre la ley de extinción, nosotros como ASIS estamos comprometidos con la transparencia. Y nosotros promovemos la igualdad de condiciones, el libre mercado. Cuando no se combate la criminalidad, el crimen organizado, el narcotráfico, que vienen en capitales extraños, entonces merma la competitividad y el comercio transparente. Por esos fines tenemos nosotros mañana una actividad en la ASIS, que quiero promoverla a las 5:30 de la tarde, con un grupo de panelistas, donde vamos a tratar de manera académica las distintas posiciones sobre la ley de extinción de dominio. Sandy lo expresó ya hace 2 años, nosotros hicimos un ejercicio, le dimos nuestras recomendaciones a la comisión que la estaba tratando, pero queremos, ante este nuevo auge y ante, lo que está pasando últimamente con la desinformación e información, que nuestros asociados y el público en general esté informado sobre esta nueva ley. Por lo tanto, le invitamos a que esté en contacto con nosotros mañana a las 5:30 en el salón de la ASIS. Sería hoy, porque esta entrevista que estamos grabando hoy, exactamente. o sea, sería hoy, ¿a qué hora? A las 5:30. A las 5:30. Hoy miércoles a las 5:30 de la tarde, en el tercer nivel de nuestra asociación ASIS. Bien. Con relación a la dinamización y las obras de infraestructura, sí, que ha tenido Santiago, quizás no ha habido más por problema de la pandemia. Nosotros estamos saliendo de una crisis sanitaria y nos hemos metido en una crisis de un conflicto bélico que ha mermado prácticamente y ha aumentado los insumos y los materiales que tienen que ver con la construcción, que todavía están aumentando a diario, o sea, sí, por la situación que está ocurriendo a nivel del mundo. Pero a nivel de construcción yo creo que somos una de las ciudades que más dinámica estamos. Estamos construyendo, hoy se están construyendo 2 hoteles, una plaza, varios oficinas principales de entidades bancarias, proyectos habitacionales. Se están construyendo aproximadamente unas 2.000 viviendas entre los proyectos, los diferentes proyectos que se están haciendo, Cuidados y Más. Se están construyendo centros comerciales. Yo creo que hay una dinamización en términos de lo que es infraestructura en Santiago. Con el puerto de Manzanillo, que ha sido una lucha constante del Cibao, no de Santiago, del Cibao, porque el puerto de Manzanillo sería la puerta y la ventana que dará acceso a el mercado cibaeño con el exterior. Y digo por qué. Nosotros tenemos concentrado el 100% de la carga, el 85% de la carga, según los últimos datos que tenemos, en Santo Domingo. Y obviamente eso encarece el costo del transporte, eso encarece las logísticas de las empresas, le hace a la producción tener más problemas. Y no es como estar en Manzanillo, que estamos prácticamente, se economiza un día de inventario. Y eso es una aspiración para Santiago, ver concretizado, y para el Cibao, la obra del puerto de
obviamente el puerto sin una serie de negocios colaterales no tendría el mismo resultado y no tendría la misma agilidad, y nosotros apostamos a que esto ocurra, que ocurra un gran centro de empresas de zona franca, de parque de zona franca que se instalarían en Manzanillo, y es una obra de desarrollo que le quedan unos cuantos años. Santiago, por tradición, diría yo, ha sido un actor primordial de su desarrollo. Ha creado entidades como universidad, bancos privados exitosos han surgido, y eso fue un producto de la Asociación para el Desarrollo por los años 60, ¿verdad? Sí. Ahora estamos en un escenario donde se vislumbra el tema de la alianza público-privada. ¿Cómo podría haber, o si se está buscando alguna transformación de esa visión desarrollista para aplicarla en las necesidades actuales? Los países necesariamente tendrán que acudir a una alianza público-privada, porque los presupuestos cada vez se requiere de más dinero para tú poder suplir otro tipo de necesidades como salud, educación, seguridad. Y la única, vamos a decir, válvula de escape que tendrán los gobiernos será la creación de un marco público-privado como el que estamos creando, para que se hagan obras e infraestructura donde el gobierno aporte recursos que no le vayan a costar mucho esfuerzo, y el sector privado haga la inversión. Y eso es lo que va a poder, ya en otros países se está viendo, como inclusive los fondos de pensiones están invirtiendo en grandes avenidas, grandes vías de comunicación, en obras de desarrollo que tienen cierta rentabilidad, porque la vocación del Estado no debe ser a ganar dinero. El Estado debe ser un regulador que permita facilitar esas condiciones. Sandy, ya salimos de la curva, estamos en la recta final, estamos terminando, y no podemos terminar sin ver la valoración que tienen los comerciantes e industriales de Santiago de la situación económica del país. En sentido general, porque hay factores del entorno internacional, como dice el Banco Central, que causan incertidumbre. Hablamos de inflación, hablamos de los combustibles, hablamos de los fletes, muchas cosas que no dependen de nosotros. ¿Cómo están viendo ustedes la situación? Mira, nosotros tenemos tres sectores diferentes, y la ASICEC se identifica porque hay una diversidad de sectores. Yo quisiera que el doctor, que maneja un sector que durante la pandemia hizo mucho dinero, pues establezca su visión en términos de la economía, porque ustedes van a tener tres visiones diferentes. Sí, no, a Juan se le ve. Sí. Eso respira prosperidad por todo lo demás. Mira, el país, con la situación que ha pasado en los últimos años, ha demostrado que tiene mucha capacidad de resiliencia, de recuperarse de situaciones difíciles. Y la economía en el país, como todos los países, hay una situación de inflación evidente, pero también hay un dinamismo en la producción, hay un dinamismo en los procesos productivos, en la creación de infraestructura, de nuevos centros comerciales, de nuevos negocios, y el gobierno está haciendo un esfuerzo que también se ve por dinamizar áreas como la agricultura y otras áreas, el turismo, que también ha crecido. Entonces yo creo que el dominicano en general y los empresarios ven con optimismo el tema económico en el país, con la reserva de las situaciones que se dan por las limitaciones que hay desde el punto de vista de movilidad, de productos de primera necesidad, de productos esenciales para la industria, y entonces eso trae también dificultades que son notorias.
y el Estado en sí ha tenido también que invertir mucho en auxiliar poblaciones con limitaciones de recursos, y eso también afecta el desarrollo y el crecimiento económico. Pero yo creo que en nuestro país, si seguimos todos aportando el esfuerzo individual, colectivo, de instituciones, y se sigue un plan de transparencia desde el Estado, de que los recursos vayan realmente a los lugares que deben ir y a que haya una rendición de cuenta adecuada. Yo creo que nuestro país va a ser un ejemplo en los años futuros en nuestra región. Hay que decir que el doctor pertenece al sector, porque es miembro de ANDECLIC, que es la Asociación de Clínicas Privadas, al sector que está creciendo más en Santiago en materia comercial. Santiago ha convertido en la meca de la salud del país. Hoy se están haciendo centros muy modernos, que inclusive hay centros que únicamente van a ser robóticos y de especialidades, vamos a decir, superior, y que ha crecido producto de todo este proceso que hemos vivido. Sin embargo, quizás el sector comercial, José Octavio tiene una interacción con ellos, y el sector importador tendrá otra opinión. Sí, mire, nosotros, el país, de acuerdo a las estadísticas de impuestos internos y aduanas, ha estado creciendo en las sus recaudaciones. Eso significa que está evolucionando y que el comercio también está creciendo. Sin embargo, tenemos la incertidumbre de poder suplirnos a tiempo, porque mucho del comercio, por ejemplo, importador, obviamente, depende de productores internacionales, básicamente en China. Ha habido muchos problemas con el tema de los fletes, el retraso en los fletes y el costo de los fletes. Eso hace que la mercancía ha estado subiendo de precio y también escaseando, no llegando a la velocidad que nosotros hemos estado requiriendo. Sin embargo, el dinamismo comercial se siente porque la mercancía llega y se vende. Nosotros lo que queremos y aspiramos a que el gobierno pueda mantener la estabilidad cambiaria para uno poder seguir importando, comprando y poder planificar. No hay cosa más terrible que uno poder planificar la compra a un precio y cuando tenga que pagarla a otro, o venderla y después cuando vas a comprar el precio está muy alto. O sea, si continúa la estabilidad macroeconómica, la estabilidad cambiaria, y podemos controlar ya sea a través de los subsidios, el tema del combustible, para evitar que el transporte interno pueda impactar muy fuerte el comercio. Si logramos que el gobierno mantenga eso que ha mantenido hasta ahora, entiendo que vamos a seguir hacia adelante. Hemos estado creciendo, quizá no con la expectativa tan halagüeña por los temas internacionales, pero creo internamente nosotros el comercio tiene el dinamismo y Santiago se siente, la empresa ha estado creciendo, los impuestos del gobierno han estado aumentando sus recaudaciones, igual tanto del ITEBI como en las aduanas. Y a nivel industrial, hay un gran talón de Aquiles. La guerra, obviamente, entre Ucrania y Rusia, dos grandes productores de materia prima y de energía, pues ha complicado el suministro de los bienes para la manufacturación. Y esto ha hecho que haya muchas empresas que hayan tenido que cerrar y otras que están trabajando prestándose materia prima. Eso es importante saber. Si esta crisis nos hubiese tomado quizás con otras actividades, con otras autoridades, con menos visión que la que tienen esta, el país hubiese tenido serios problemas. Yo creo que debemos agradecerle a las autoridades el hecho de haber mantenido una sanidad dentro de las finanzas públicas, una estabilidad macroeconómica que ha permitido soportar toda esta situación mundial que ha ocurrido y que en otros países, con mucho más niveles competitivos que nosotros, ha sido diferente. Yo hablaba con el presidente Cerezo, que vino a la República Dominicana traído por la ASI, y él le decía, yo creo que ustedes deben felicitar a sus autoridades por cómo han manejado la pandemia. Porque nosotros en Guatemala tenemos la plata y no tenemos la vacuna. Y ustedes han podido abrir, han podido reactivar una economía, han podido hacer lo que
hasta ahora han hecho, porque le dieron un tratamiento temprano al tema de la crisis sanitaria. Y por eso no hay una crisis mayor. Nos decía el presidente ya en una conversación que sostuvimos. Bien, pues muchísimas gracias, caballeros, por habernos acompañado durante la mañana de hoy. Tal y como les decíamos al inicio, la conversación continúa ahora en el almuerzo tradicional ya del periódico El Caribe, y por eso la van a poder ver ustedes desplegada con